propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, lunes lluvioso, 15 de junio del año 2020, día dedicado a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen fundadora de la nobleza flamenca española del siglo XIX y fundadora de la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento. Murió de tifus negro, una peste que duró cerca de 20 años, asolando por lo menos España. Murió en 1856. Gracias a todos los que están hoy conectados con nosotros por cualquiera de los canales que tenemos a disposición, bien sea por Twitter, @RCR750, por Periscope, @RCR750, por TuneIn. Usted se mete en esa aplicación, busca y coloca de favorito a RCR750 y está conectado con poca gasto de mega, o se mete por rcr.tv y allí tiene voz y también tiene imagen, o por el canal de YouTube en vivo, donde a veces, cuando tenemos la oportunidad, por supuesto, hacemos muchísimo intercambio con los que participan en el chat. Los extraño mucho, los amigos del chat. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Winnie Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González, el Master Control, Argenis Barreto en las noticias con la voz que enamora, nos hace pensar que las noticias malas son buenas si están leídas por Argenis Barreto, y Jackson Vargas y Marilia García. Allá nos vemos el miércoles. Hoy la lluvia fue un obstáculo, pero el miércoles nos vemos si Dios quiere. Bueno, tenemos en primer lugar a Andrea Rondón, @Rondón75. Andrea, suena Borges estos tiempos, y vincular, saber, digamos, que Borges está sonando, me hace recordar de sus laberintos, una obsesión literaria que tenía con ellos, y por eso es que pienso que hoy es un buen día para pensar en los laberintos de la política. Qué difícil. Cuéntame, ¿cómo estás, Andrea? Ana, dentro de lo que cabe, día ya 92 de cuarentena, con el aviso el fin de semana de una extensión hasta el 12 de julio de la cuarentena, con las medidas de flexibilización al mismo tiempo, viendo cómo las terminan de aplicar, la verdad, porque, bueno, es un poco improvisado todo, la verdad. Sí, recordando a Borges, porque de hecho ayer se cumplió otro año más de su muerte. Recordábamos en redes en estos, sí, a partir de ayer recordábamos su obra. Digamos, me gustó el símil que utilizaste, los laberintos en política o los laberintos en Borges, porque Borges siempre fue muy claro al no reconocer el rol como intelectual del escritor, ni su función política o posición política. Y de hecho, cuando él hacía entrevistas, él asumía como una especie de personaje muy teatral, ¿no? Pero a pesar de eso, tú podías leer sus preocupaciones, sus puntos de vista también en política, a través de su obra y a través de sus entrevistas, ¿no? Ensayos, ¿no? Entonces, el laberinto, Borges tiene todo un mundo. De hecho, en un trabajo que preparó Gisela Cossack hace unos cuantos años, junto con otro profesor de literatura y conmigo, sobre Borges, ella decía que Borges creaba sus propias reglas, y de hecho fue el disruptivo en el mundo de la literatura, un antes, un después, por así decirlo, y dentro de esas reglas hay toda una simbología, todo el reloj, el infinito, el universo, los libros, y el laberinto. El laberinto, me gustó el símil que utilizaste en la presentación, porque el laberinto, además de ser, utilizarlo en forma expresa, como por ejemplo él tenía obras como Los dos reyes y Los dos laberintos,
en sus cuentos, él también expresaba la búsqueda del sentido y las dificultades de esa búsqueda del sentido, del infinito, en El laberinto, y eso lo vemos en otras de sus obras, como en Las ruinas circulares, La biblioteca de Babel, y esa búsqueda constante del ser humano de respuestas, y las dificultades y obstáculos para conseguir esas respuestas. Eso es lo que representaba. Claro, El laberinto dentro de su obra tiene significados muy diversos, pero en el contexto del que te estoy hablando, laberinto es esto, búsqueda de sentido y no hallarlo a veces, o encontrarlo al final de tu vida, una comprensión, esa búsqueda constante del ser humano, y que lo podemos ver en política, y que a veces podemos sentirnos ahorita en política justamente como en un laberinto, como que no encuentras ni la entrada ni la salida, estamos como también atrapados, ¿no? Y eso también era muy la obra de Borges, ¿no? Él hacía obras con múltiples interpretaciones, sumamente abiertas, y tal vez podrías decir tantas interpretaciones como lectores, ¿no? Así como hacen el símil del universo, tantos universos como sujetos. Entonces, el símil del laberinto de la obra de Borges cae como anillo al dedo en estas circunstancias en las que nos encontramos, en las que más que en limbo es en un laberinto, ¿no? Y es no encontrar respuestas o no encontrar las respuestas que nos ayuden a salir de esto, y estar como en una situación estacionaria y no estacionaria al mismo tiempo. Es muy borgiano también, podemos decir, lo que estamos viviendo, ¿no? Todo se mueve, nada se mueve. Y a pesar de que nos movemos, parece que damos vueltas. Por eso digamos que la metáfora del laberinto, a mí me da muchísima flojera entrar de nuevo en este episodio de la parodia electoral. Muchísima flojera el ver que repetimos los mismos argumentos, los mismos contraargumentos, los mismos actores, las mismas frases, los mismos lemas y los mismos resultados. Y el resultado no es otro que seguir en el laberinto, el régimen al frente del país, la oposición pelándole los dientes, buscando en la utopía una posible salida, y los venezolanos cada día peor. Es absolutamente desconsolador, a pesar de que nuestro compromiso siempre es con la esperanza. Oye, salir del laberinto es romper con esta secuencia que se repite, se repite, se repite, se vuelve a repetir. Me parece que el país está de aburrimiento. Quién sabe cómo hubiese imaginado esto Borges, pero me imagino que en más de un cuento el tema de la bulia, la vejez, el ya saberlo todo, nos convoca a una especie de muerte en vida, ¿no? Sí, él tiene otro libro del cual, a pesar de que yo te dije al principio que tú no que él siempre evadía que lo ubicaran en una posición política, a pesar de que sabemos que el señor tenía sus preferencias por ciertos regímenes, error al fin y al cabo, pero bueno, evadía que lo ubicáramos en un espectro político. Él tiene un libro, el libro de Arena, en el que muestra ese cansancio, ese descreimiento por el gobierno o los gobiernos, donde incluso tiene un mayor peso el yo, la persona, el individuo. Por eso es que nos atrevemos a decir, a pesar de que él no se quería ubicar en ningún espectro, él podrías calificarlo hoy como liberal. Él en alguna entrevista se calificó a sí mismo como spenceriano, totalmente descreído del Estado, pero que hoy en día lo pudieras interpretar como liberal clásico, un Estado limitado. Él creía más en el ciudadano y en menos Estado, y ese cansancio, ese aburrimiento. Claro, él estaba cansado de esas dictaduras tradicionales del siglo XX. Él ya estaba advirtiendo estaba advirtiendo los riesgos del peronismo, y eso se veía reflejado en su obra, justamente cuando él advertía de que los gobiernos con el tiempo caerán en desuso. Bueno, todo ficción al fin y al cabo, pero podías ver su postura política o podías ver sus anhelos en esta obra.
Entonces, tú lees libros así, mucha ficción, y te sientes nuevamente como en un mundo borgiano en el momento actual en el que nos conseguimos, porque no hay respuestas, volvemos a las mismas soluciones, pero nos van a llevar a situaciones peor que las de antes, ¿no? Entonces, tal vez, al mismo tiempo de que parece lo mismo, no vamos a estar en las mismas circunstancias, sino en circunstancias mucho peores, no solamente porque se van a agravar las condiciones de vida en las que estamos viviendo, las condiciones deplorables de subsistencia que estamos viviendo, sino porque al fin y al cabo termina instalándose algo mucho peor, ¿no? Que es algo menos letal, por así decirlo, en el corto plazo, pero a largo plazo sí lo es. Por eso es que es borgiano, es un sinsentido y parece que nos movemos y no nos movemos. Entonces, es difícil la situación actual y sí, el símil con los libros de Borges, Kafka también, que va mucho en esa onda, pues es inevitable, ¿no? Claro, a mí lo que me llama la atención es que a pesar del hartazgo, nosotros estemos cultivando de nuevo los huevos de la serpiente, o si quieres, que estemos cuidando al cachorro del monstruo totalitario, y esto se repite y se repite y se repite. Y en ese sentido, tal vez Borges era, en ese sentido, pesimista, porque finalmente los senderos que se bifurcan se encuentran nuevamente en el laberinto. Al final repetimos la historia, volvemos a la paradoja de Heráclito. En fin, la verdad es que estoy muy aburrido con el tema de nuevo de la parodia electoral. Es como si llegó al circo, como cuando en la ciudad anterior, en la época de vacaciones escolares, venía el circo con los mismos trucos, la misma carpa, el elefante cada día más viejo, el león con menos dientes y bueno, digamos que los atletas cada día menos capaces, ¿no? Y no sé por qué, y esa es una de las cosas que trabajó bien Borges, no sé por qué a nosotros nos toca ser espectadores perpetuos de este mismo sinsabor y de estos mismos sinsentidos. Sí, bueno, no hay respuestas. Lamentablemente nuestra vida está en esto, en un laberinto, es difícil. Además, todo se vino este fin de semana, entre el viernes y el fin de semana típico de las circunstancias, y por supuesto no hay una respuesta frontal de la sociedad civil porque desarticulaste la sociedad civil. Lo que hay son respuestas como tú en estos nichos, en estos espacios de discusión que también tienes constantemente con intelectuales que están pensando la situación país, uno escribiendo o analizando, pero en realidad pues cuando has desarticulado a lo largo de 20 años con políticas asfixiantes, no vas a tener respuesta contundente y ya pasa por debajo de la mesa estas medidas tan peligrosas, porque son peligrosas al fin y al cabo, porque significa perpetuar esta dictadura o esta tiranía actual, ¿no? Es así, mi querida Andrea. A Rondón 75, hablando de los laberintos de la política, a propósito de Borges, un año más se conmemora de su muerte. Por ahí sacó Vargas Llosa, creo, un libro sobre entrevistas con Borges o algo así. Valdrá la pena leerlo. No me gustó mucho Tiempos Recios, pero de eso conversaremos después. Me parece que su escritura cada día, digamos, se va por el camino más fácil. Pero, Andrea, hablaremos de eso y de muchas otras cosas todos los lunes contigo para propiciar la lectura y las referencias de principio de semana. Andrea Rondón con nosotros vamos al corte y ya regresamos con Jorge Eikhoff y Alexander Campos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve.